Hola, buenas. Ya Hola. estamos de Hi, hello vuelta. everyone. We are so back. Con la segunda parte de la Bauhaus. Acá, primera escuela de diseño conocida a nivel internacional en Alemania. Am I right? Muchas gracias por esta presentación. De nada. Sí, bueno, venimos hablando ya, hay un podcast anterior, si quieres estar un poco también en contexto con todo lo que está pasando y sucediendo ahora en la Bauhaus, te recomendamos que escuches el podcast anterior de la primera parte. Aún así, empezamos. A ver, ya hemos hablado de que la Bauhaus se situaba en Weimar y bueno, tuvo muchos problemas políticos porque Walter Gropius, que es su fundador y directora en estos momentos, desde el 1919 hasta ahora mismo que estamos en 1925, 26 aprox, ¿vale? Esta es la siguiente parte. Bueno, pues quería que la escuela fuera subvencionada por el Estado, además quería también potenciar la participación de los alumnos, ¿no? Para que pudiesen ganar dinero mientras estaban trabajando y poder pagar también el sueldo de los profesores. Un poco industrializar y profesionalizar una escuela. Sí, ¿Vale? recuerdo que comentaste exactamente todo eso en hace 2 capítulos. Sí, vale. Bueno, pues la temporada de Weimar termina porque el gobierno de este momento decide clausurar que ya no va a dar más subvenciones y ya se acabó. Entonces tienen que desplazarse a otra ciudad. Entonces, aún así estamos hablando de que estamos en 1925-1926. Estamos bastante cerca de un conflicto político muy heavy, muy importante, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Aquí hay muchas ideologías que están continuamente chocando entre ellas, entre amigos, tú eres de izquierda y soy de derechas, pum, 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 ¿vale? Entonces, aquí hay mucho... Estamos teniendo problemas con la cámara. O sea, sí, de repente se ve algo un poco raro. No sabemos qué está No pasando. somos nosotros. Vale, porque hay que tener en cuenta sobre todo que 1925 no es solo un año próximo a la Segunda Guerra Mundial, sino que también es un año muy próximo al final de la Primera Guerra Mundial. O sea, realmente la situación en Alemania es una situación complicada, es un periodo entre guerras, acaban de salir de una, vienen de la escasez, quieren remontar y apenas cuando se está remontando te ves de repente que empieza la Alemania nazi. ¿Vale? Y si bien es verdad que quedan más de 10 años para que empiece la Segunda Guerra Mundial, obviamente ya se está cocinando la situación en Alemania, ¿no? Entonces, claro, es una situación bastante complicada políticamente. Exactamente. Entonces tú ahora imagínate que estás en la escuela de diseño más revolucionaria del siglo XX, ¿vale? Uh-huh. Y te toca escapar, pero no tú, sino tus profesores, tus amigos, la propia escuela tiene que intentar huir para poder sobrevivir y migrar a otro sitio. ¿Qué sensación se os quedaría a vosotros? O sea, ahora mismo, estar estudiando en la universidad y te dicen, la universidad cierra, tienes que volver a hacer matrícula, pero nos tenemos que ir a otra ciudad que está a lo mejor a 2 o 3 horas más al sur y nos vamos todos. ¿Lo tomas o lo dejas? Ya ves. ¿Irías? Creo que depende mucho de si tengo familia en el sitio donde estoy estudiando o no. O sea, porque al final si yo estoy estudiando en Weimar, pongamos el ejemplo, ¿no? Que ya está la escuela cerrada, pero que no quiero hacer spoilers. Si yo estoy estudiando en Weimar porque yo vivo en Weimar y mi familia, yo qué sé, no está cerca de mí o no está o por lo que sea, seguramente sí me iría porque ¿qué voy a hacer? Pero si tengo familia o tengo hijos o tengo padres o tengo abuelos cerca en ese sitio, mi primera reacción seguramente sería ir a casa y hacer algo con ellos en lugar de irme con la escuela. Y creo que más justo en esta temporada que estaba viendo, pues eso, que veníamos de la Primera Guerra Mundial y la estabilidad política no estaba estable en sí. Entiendo que había mucho miedo en general, normal. Bueno, pues hoy justo nos vamos a Dessau,
¿vale? Que está un poco más al sur de Weimar y es donde donde tuvo lugar la segunda sede de la Bauhaus. Y aquí vamos a hablar del momento más importante, más relevante de la Bauhaus, porque fue el momento en el que se entendió el concepto de esta escuela y sus objetivos, pero también de la parte más triste que fue de su final, ¿vale? Pero bueno, si quieres saber más. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Ya lo he dicho. Bueno, me acaba de explotar la cabeza. Bueno, si quieres saber más, espérate ahora. Después de la introducción. Vale, perfecto. Pues si queréis saber más, nos vemos después Dentro de la música. introducción. Sí, dentro. Estás escuchando Modelo 14. Ok, we're so back again. Sí, estamos de vuelta y toma, la cámara va hoy como le da la gana. La cámara sí no está haciendo... Está cansada también, pobrecita mía. Sí. Bueno, como hemos dicho, nos vamos a desplazar de Weimar a Dessau y vamos a estar hablando sobre Walter Gropius, que fue su fundador, el fundador de la escuela, Ujú. de Hans Meyer Hans Meyer. y de Mies van der Rohe. Porque estos tres personajes van a tener mucha importancia en la historia de esta escuela, porque cada vez que uno... Son todos directores, ¿vale? Spoiler. Exactamente. Pero no todos a la vez, ¿eh? Uno No detrás todos de a la otro. Pero cada vez que cogía uno la Bauhaus, terminaba una época y empezaba otra totalmente distinta. Entonces no se mantenían las cosas iguales, ¿vale? Entonces van a A ver. ser... Por esto del ego que venimos comentando, que pasa un poco en todos los movimientos que hemos visto hasta ahora. Menos en el taller de Viena, todo hay que decirlo. Entonces, una pregunta que se lanza, pensad. Y tú ahora también vas a pensar y me vas a decir tú lo que opinas. Aún así nos gustaría que nos dijerais qué opináis. Sí. ¿Creéis que el diseño puede ser realmente apolítico? Sí. Creo que el diseño puede ser apolítico. Creo que debería ser apolítico. Hombre, yo creo que sí, ¿no? No sé, o sea, no sé cómo de cuánto una opinión política puede condicionar la forma de una silla. ¿Sabes? En plan... Igual apolítico, igual en cuanto a financiación, no. Pero en cuanto a creatividad y en cuanto a objetivos, sí. Lo que pasa que obviamente esta gente, es lo que volvemos a decir, en plan, obviamente estás intentando mejorar la situación de vida de la gente en un momento político en el que estás intentando que sea accesible para todo el mundo, que igual sea algo fácil, algo sencillo, que todo el mundo tenga acceso, un poco cuando lo mismo que pasó con los Sims después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese caso estás diseñando con un propósito, que eso sería político, digamos, pero en sí las características que dotan al producto son apolíticas porque se puede usar en ese contexto y fuera de ese contexto. Vale. Esa es mi reflexión. Muy bien. Muy larga, pero aquí la he dejado. No, pero está bien. O sea, creo que a día de hoy nosotros podemos tener una forma de pensar que si comparas con la forma de pensar de esta época, pues igual hay muchas diferencias, sobre todo por la situación también. Porque también tengamos en cuenta que venimos del Deutscher Werbund De ahí venimos. y tengamos en cuenta que todo este movimiento se formó para encontrar un diseño que representase la nación alemana, Efectivamente. ¿vale? O sea, en este caso, no estoy diciendo que sea ni apolítico ni político, lo vamos a ir viendo conforme vaya evolucionando este podcast y al final de todo volvemos a hacer otra vez la reflexión, pero el objetivo inicial ya empieza un poco turbio, igual. Sí, a ver, es una manera de representar al país porque están viendo que otros países... Están Claro. consiguiendo una identidad. A ver, entiendo que en cuanto a que no deja de ser un mercado a través del que entra dinero, obviamente entiendo que eso también es político, al final. Por cierto, este té Pero de mango está muy rico, ¿eh? Ya. I know. Vale. Gracias. Bueno, pues después de esta breve, o no, reflexión, empezamos. A ver,
La Bauhaus lleva 6 años en Weimar. Como hemos dicho ya y hemos refrescado un poco la memoria, esta etapa de la Bauhaus buscaba ser financiada por el Estado, con subvenciones y con ayudas igual también de algún magnate que quisiera invertir en cultura. ¿Vale? ¿Qué pasa al final? Bueno, si no te has escuchado el otro podcast, lo siento, va spoiler. Que el gobierno al final decide cortar el grifo porque no está viendo los resultados que les agrada a ellos y no ven que pueda haber una evolución positiva porque no están teniendo las ganancias que querrían tener. Ujú. Y, a ver, escúchame, cuando tú empiezas una cosa desde cero, ¿vale? Como es una escuela con una ideología totalmente distinta a lo que está habiendo, obviamente desde el minuto cero no va a haber ganancias. Va a tener que haber un recorrido y una aceptación para que lo haya. Pero bueno, pasa esto. Entonces, ¿la Bauhaus muere? No, no muere. Porque hay muchas ciudades de Alemania que están interesadas en que esta universidad vaya a su ciudad. Porque, a ver, vuelvo a repetirme, venimos de una guerra, hay mucha escasez tanto de vivienda como de talleres, recursos. Entonces, seguramente plantificarte una universidad que encima te produce y ayuda a desarrollar a otras empresas de tu ciudad puede potenciar que tu ciudad crezca, pero no solo a nivel industria, sino también a nivel vivienda y que venga más gente y se esté repoblando. Entonces, pues bueno, va un poco como una subasta al mejor postor. Y en este caso fue Dessau. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, que Walter Gropius siempre está persiguiendo el tema de la arquitectura y siempre está persiguiendo el poder encontrar la fórmula de hacer que la vivienda, o sea, lo que nos está pasando ahora mismo, el problema de la vivienda, la escasez, ¿Qué problema? pero es que ya no es escasez, es poder adquirir una vivienda con una economía como la que había en ese momento, que no era buena. Entonces, él se rompe la cabeza con todo esto y él propone, en la solicitud, propone no solo llevar la Bauhaus, sino además hacer una colonia se trata de una urbanización pensada para toda la gente que va a la Bauhaus, tanto para alumnos como para los profesores y su familia, como además para los obreros y la gente trabajadora en este caso, de Dessau. Dessau dijo, sí o sí, este proyecto tiene que venirse aquí. ¿Por qué? Porque soy una ciudad que está expandiéndose. Eran muchos, ¿eh? No es que fuera un pueblo de 11.000 habitantes. Era una ciudad con sus habitantes. Vale. Como 55.000, por ahí. Ok. O sea, no es que sea una ciudad como podría ser Madrid y Barcelona, pero estaba en ello, ¿vale? Y entonces el alcalde dice, vale, te vienes para mi casa porque mi oferta es la mejor y me interesa que tú estés aquí. Y Walter dice, por fin voy a hacer mis pinitos de arquitectura que nadie me dejaba hacer. Pero le paga algo. Lo finanza. Finanza la Bauhaus. Vale. El alcalde de Dessau. La ciudad. La ciudad de Dessau decide invertir en que esta venga, entonces tienen que hacer toda la construcción. Y, amigos míos, la foto famosa de la Bauhaus, de la Universidad de la Bauhaus, que es un bloque rectangular y pone Bauhaus en vertical, es de Dessau. That's in Dessau. Es la segunda Bauhaus que existe, ¿vale? No era la primera. Mi cabeza hizo así, ¡pum! Yo soy, ¿vale? ¿no? Y yo que sueño que la he visto porque creo que he estado ahí, que esto ya lo he contado, en plan, estar en un sitio y girarme y ver la Bauhaus, pues no sé, creo que no, porque no es tan Dessau en mi vida, ¿sabes? Pero en plan, es tan real, es un sueño muy real. Sí. Entonces, bueno, cada uno con sus capacidades. En realidad creo que la que sí que he visto es la AEG. Esto ya lo he hablado. Pero creo que era la AEG. Pero en mi cabeza me está jugando malas La AEG pasadas. lo comentaste que posiblemente sí que la has visto porque de hecho estuviste allí. O sea, debió haber sido la AEG, pero en mi cabeza ponía Bauhaus. Vale, pues... Así que bueno, nada, cada uno con sus capacidades, obviamente. A ver, escúchame, la capacidad de imaginar que has estado y creértelo es muy buena, ¿sabes? O sea... Bueno. We have to go, though. Sí. Otra cosa a favor de que se escogiese, no solo porque financiase económicamente aceptado este proyecto de Dessau,
También otro valor añadido, ¿vale? Fue que Dessau era una ciudad totalmente industrial, fabricaba máquinas y la industria estaba en su ADN. Y esto a la Bauhaus le venía muy bien para sus talleres, ¿vale? Y en este caso seguimos en el 1925-26, ¿vale? Que es cuando se cierra de allí y se va a Dessau. Y entramos un poco también en en el concepto de que Walter Gropius, en este caso, con el tema de la vivienda, que iba persiguiendo el poder hacerlas económicamente accesibles para incluso los obreros, que en este caso se consideraban que tenían un poder adquisitivo muy bajo, él empezó a investigar sobre materiales, intentar, mira, justo como lo que hablábamos con la casa de los Sims, ¿vale? La famosa pareja de diseñadores que tanto nos gusta. Em, esa casa está hecha con bloques prefabricados. Sí, Prefabricados. that's correct. Pues Walter Gropius en este momento pues empezó a idear, si yo genero bloques y estos bloques ya están fabricados y simplemente tengo que ponerlos, anclarlos y luego construir el envolvente y meter cosas dentro, igual con esto barato. Y encima, si es también con algo de materiales reutilizados, igual abarato más. Y encima también con la forma de diseñar las casas, optimizando el espacio, porque en este caso se pensaba un montón en la vida fuera de la casa, como vida en comunidad. Ujú. Entonces, ya sí que es verdad que hemos hablado en la anterior Bauhaus de que tenían una planta, imagínate una planta cuadrada, en el centro hay un gran salón y luego alrededor del salón están los baños, las habitaciones y la cocina, de manera que desde la cocina ves el salón y desde el salón lo controlas todo. Pues aquí la cocina pasa a reducirse todavía más porque no se contempla en que se coma ahí, sino en la fábrica, en el taller, en la escuela. Y también el tema de las habitaciones sí que es verdad que ocupa mayor espacio porque buscaban el que estas casas pudieran ser ampliables. Ujú. Porque igual estás tú con tu familia, pero no te sale rentable pagar el alquiler y puedes ampliar y que venga otra familia y compartís casa, pues así. Y esa era un poco la idea que tenía Una anécdota Walter así Gropius. curiosa aquí, ahora que has dicho lo de que como que las dejaban con la posibilidad de seguir construyendo, no de ampliar la Sí. casa. Vale, súper curioso. Rollo, no pinta... Bueno, pinta un poco, pero no tiene nada que ver con la Bauhaus, ¿ok? Creo, no sé. ¿El Me qué? sorprendería que tuviera algo Ahora que ver con la estoy... Bauhaus, vale. Pues prácticamente, hace poco me han contado porque, bueno, que en Egipto, cuando tú estás entrando en Egipto, bueno, creo que es en el Cairo, se ven como las casas con las barras de, bueno, con el hormigón y las barras de alambre todas hacia arriba, como si las casas estuvieran sin acabar. Y esto es aposta porque se dejan las casas sin acabar, porque, por ejemplo, igual el hijo se quiere quedar a vivir ahí o viven ahí, no sé si es cultura que vivan siempre toda la familia junta. El hijo se casa y quiere tener hijos, ¿no? Pues entonces ampliarían una planta y la dejan sin acabar y entonces ampliarían otra planta. Y entonces se ven todas las casas sin acabar por eso, porque ellos tienen en mente que esa es la casa familiar y que la van ampliando. Ah, amigo. Fun fact. Oye, en verdad son inteligentes. A ver, yo no sé si querría vivir en la misma finca que toda mi familia, pero oye, una manera de optimizar el espacio y así arriba, ¿no? Sí. A ver, y de ir rápido, en plan, la dejas ya No, no, preparada sí, para la está siguiente preparada. generación. Está preparada. Joder. Esto nada, es otro sabías que, de que si no sabes de qué temas de conversación sacar en la cena con tu familia, pues oye, Sí. dices, ¿sabes que en Egipto? De nada. Sección sabías que. Sí, sección sabías que. Y ahora puedes continuar, perdona, Vale. con la idea de Walter Gropius Vale. y de las casas prefabricadas. Vale, con todo lo que hemos comentado, más lo que nos ha añadido Candela de la anécdota, si tú ahora, ¿vale? Voy a hacer otra reflexión. Si tú ahora tuvieras que diseñar tu casa, ¿de qué podrías prescindir? En plan, a nivel espacio o a nivel... O sea, a nivel espacio, por ejemplo, ¿qué quitarías y ampliarías? ¿Qué reducirías? ¿Qué ampliarías? O básicamente, que ahora mismo, ¿no? ¿De qué podrías prescindir en tu casa? ¿De qué espacio?
Uy. De ninguno. Porque, ¿qué te digo? Esta habitación y donde grabamos el podcast. Claro. Bueno, y de otra casa. A ver, te puedo decir los básicos. ¿De qué podría prescindir? Hombre, pues a ver. Lo primero que que quitarías. O no quitar, sino reducir espacio. quizá el dormitorio no debería, o sea, no tiene por qué ser súper grande mientras quepa una cama y un armario. Es que no lo sé. O sea, yo creo que hay que cocina, baño, salón, comedor. En plan, puedes tener un salón, comedor juntos. No hace que antes tenían un comedor y una cocina y un salón. Que al En plan, final eso ahora eso ahora se junta. es obvio, ¿no? O sea, a ver, sigue habiendo la preferencia por tener las dos cosas separadas, pero la mayoría de las casas son bastante diáfanas actualmente en Sí. ese aspecto. Ujú. Y, por ejemplo, también tema la cocina, ¿no? O sea, la cocina, igual yo en mi caso no me gusta cocinar, ¿vale? Y a ti tampoco. Ay, tienes Así que no me neudas. hagas esa cara. A mí me encanta, perdona. Entonces, igual yo reduciría espacio de cocina, porque de encima tampoco como en mi casa, entonces la cocina me sirve para cocinarme la comida en un momento y Ujú. yo ya como fuera. Y a lo mejor ampliarlo, yo qué sé, pues en una habitación rollo, no sé. A ver, es que estoy pensando en el vestidor, entonces me pondré un vestidor. Pero bueno, ¿sabes? O ampliarlo en el salón, por ejemplo. Ujú. Y el salón a lo mejor poder dividirlo en dos partes, zona chill y zona social, ¿sabes? Algo así. No sé, I understand. no sé. A ver, a mí lo que a mí me falta aquí en este piso es una oficina. ¿Sabes? Eso es lo que me falta, porque yo tengo todo junto. Yo tengo una cocina, salón, oficina, un dormitorio, esto que es la sala del podcast y un baño. Entonces, claro, noto Que la sala del podcast es a la trastera también. Es Y eso. dormitorio, segundo dormitorio. Sí, O sea que, sí, exacto. a ver, Es la sala es lo que tiene multifuncional. cuando vives, o sea, cuando no es tu casa y vives de alquiler y tienes que optimizar el espacio también, ¿no? Exactamente. Que bueno, que a mucha gente le pasa haciendo su casa. Claro, esto pasa. Hay que saber optimizar el espacio. Prueba a ver en Valencia, prueba a ver en Madrid o en Barcelona. No tendría 2 habitaciones, ya te lo digo yo. Pero bueno, el canapé siempre es una buena alternativa. El canapé elevable con almacenaje para meter todo. Fútbol. Bueno, Todos hemos estado ahí. sí, No me acuséis de nada. Todos hemos estado ahí. sí. Yo aquí no tengo un canapé. Tengo suficiente almacenaje aquí en la habitación del podcast. No giramos la cámara porque si no. No. Vale. Bueno, seguimos. Buena reflexión. Pero, Dime, ¿qué? ya que nos ponemos a reducir, sí que es cierto que al final una se ha pegado 20 días en Indonesia con una palangana y un colchón en el suelo. Entonces, bueno, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? Bueno, una se plantea diferentes escenarios, ¿no? A ver, necesario básico, pues ayer fuimos a ver ¿Un la cocotero? película esta también de Send Help de Rachel McAdams con el Dylan O'Brien, que bueno, a ver, ¿qué es necesario? Pues el agua, la comida y esas cosas. Pero bueno, perdón por esta interrupción. Vale, los básicos, sí, Puedes seguir. para vivir, para sobrevivir. Vale, seguimos. Bueno, vamos a centrarnos un poco ahora en la Bauhaus, porque bueno, hemos hablado de la colonia que estuvo diseñando Walter Gropius, que lo siento mucho, se llama, que no me acuerdo, eh, Torten. Torten. Bueno, eso es con diéresis en la O. LOL, suena a personaje del Señor de los Anillos. Torten. Torten. Sí. Torten. Soy Torten, rey de Tortila. Tortania. Tortilandia. Torten, hijo de Tortin. Vale. Sí. Perdón. Bueno, entonces, Es muy tarde. hemos hablado de esta colonia. Sí. Está bien, está bien. Es como el del bar. Hijo de Taberner. No me la sabía. El del bar, hijo de... Vale, perdón, son las horas. Esto. Me encanta el del bar. Voy a intentar seguir. Candela, si no me ayudas. O sea, el del bar, es que... Bueno,
Después de este momento, ¿vale? Pasamos a la Bauhaus escuela. Tía, que me coge la risa tonta y no puedo seguir. Y la gente va a decir, estas idiotas que hacen. Dale. Entonces volvemos a la Bauhaus escuela. Porque ya hemos hablado de la colonia y ahora toca hablar de la escuela. Vale, voy a intentarlo, perdón. ¿Os ha parecido a vosotros también gracioso esto? Porque nosotras no podemos parar de reírnos. Bueno, Humor básico para principiantes. sí, las horas influyen también. Bueno, estabas diciendo. Sí. El del bar. No, ya no estoy diciendo eso, ¿vale? Estoy diciendo que nos vamos a centrar ahora en la escuela, porque la Bauhaus de Dessau es el edificio más representativo de toda la historia de esta escuela, porque todo el mundo ha visto alguna vez esa foto. Y si no, muy mal. Tienes que verla. Hombre, todo el mundo. Igual. Bueno, todo el mundo. La gente que ha estudiado diseño, si no lo ha visto, es que estaba durmiendo en clase, ¿vale? Porque seguro que se lo han puesto. Y la gente Solo que no ha verdades, estudiado suelta esta diseño... chica por la boca. Solo verdades. Sí. Y es los que no habéis estudiado diseño, pero os encanta este podcast porque por eso nos estáis escuchando, lo podéis ver. O sea, ahora mismo te pongo una imagen. ¿Ves? Es así. Vale. Bueno, pues esta escuela, más que una escuela, era un manifiesto de los objetivos reales del inicio, del por qué se creó, ¿no? Y bueno, para empezar se dividía en 3 bloques, ¿vale? Es como la imagen que os hemos enseñado, todos rectángulos, ¿vale? Como si fueran containers de barcos, pero a lo grande y brutalista. Podría ser brutalista esta escuela, I was gonna say something. por favor. Vale, bueno, es que lo quería decir más adelante, pero ya que has soltado lo de brutalista, no quiero que haya alguien que piense, como la película. Sí, lo voy a decir yo primero. Como la película que sacaron el año pasado, que se llama El Brutalista, por la que se ganó el Oscar a Mejor Actor, que habla precisamente de la Bauhaus de Dessau. La Bauhaus de Dessau. De la Bauhaus de Dessau, perdona. Y de una especie de personaje híbrido entre muchos personajes de la Bauhaus que compone un protagonista, sus diseños, su arquitectura, etcétera, y se llama El Brutalista la película. Así que nada, si esto es un tema que te está interesando o crees que el brutalismo es una forma de arquitectura que te podría atraer, yo recomiendo la película. Eso sí, dura como 150 horas, entonces nunca te la pongas antes de irte a dormir. Póntela preparado para ver la película. Domingo Vamos a por ver. la mañana y ya no te levantas del sofá. Sí, pasa un poco lo mismo que para ver Avatar, que hay que mentalizarse un ratico antes, aunque luego la película la disfrutes. Vale, y ahora ya sí que te dejo continuar porque, claro, tengo que parar ya de hacer ciertas intervenciones con diálogos vacíos. No es diálogo vacío, es Un factor. Espera, que me he quedado en blanco. Es una recomendación. ¿Eres? Y nosotros cuando escuchamos siempre nos gustan las recomendaciones. Eso es Vale. mi libertad. Muy Vale, bien. se divide en 3 bloques. Bloque número 1, los talleres artesanales. Porque si no hay taller, no hay Bauhaus. Otro bloque que son las aulas, donde se da la teoría de la forma básica, el color, la historia de la arquitectura, etc. Y otro bloque que es más administración. Vale, donde están pues todas las aulas, todos los despachos de los directores, secretaría, etc. Vale, y con todo esto había que tener en cuenta... Just a minute, please. Vale, sí. Hablábamos en la Bauhaus anterior de que Walter Gropius creía en que cada taller, tanto taller de metal, taller de cerámica, taller de pintura mural, taller de imprenta, el taller de madera, el taller de textil, todos estos talleres pudiesen trabajar a una y que la base fuera una construcción arquitectónica, ¿vale? Y que cada uno participase en su rama aportando algo a esta arquitectura, ¿vale? Entonces, la Bauhaus de Dessau fue un gran ejemplo para todo esto, porque decoraron, diseñaron,
amueblaron la aula magna, ¿vale? Que era el auditorio, el comedor, los talleres, todo estaba amueblado, iluminado, decorado, no sé, por los propios alumnos de la Bauhaus. Y es algo muy guay porque cuando yo, por ejemplo, no estaba al inicio, pero cuando yo entro a estudiar a la Bauhaus y me dicen, no, es que esa silla donde te estás sentando la diseñó hace 2 años una persona que estaba en tu sitio. Ojo, Motiva bastante eso, ¿no? motiva muchísimo Yo creo porque, que sí también. o sea, no, uno para empezar, que no es mobiliario que te rompe las rodillas cuando te sientas, ni que te rompe la espalda cuando te apoyas en el O respaldo. que se te engancha el pelo en el tornillo del respaldo Eso para de empezar. la silla. Eso para empezar. Jodienda tremenda. Haceroslo ver universidades, por favor. ¿Eh? Y luego, por otro lado, que, joder, o sea, perdón, que esta universidad está dando la oportunidad a que desarrolles algo que luego otros van a utilizar. O sea, no es un prototipo. It's not a prototype. ¿Vale? Es algo que realmente se va a utilizar y por alguien como tú. ¿Vale? Entonces, punto positivo, Walter Gropius. Muy bien pensado. Y aquí siento que vas a volver a intervenir. Y aquí es donde interviene el famoso Marcel Breuer. ¿Por qué no suena Marcel Breuer? A ver, pensamos... What could be? What could be? Si eres nuevo en el podcast, entendemos perfectamente que no te suene, pero bueno, llevamos varios episodios hablando de esta persona porque... ¿Por qué? Porque es un diseñador industrial hiper famoso y que ha dejado un legado en el mundo del diseño de mobiliario principalmente sillas, bastante increíble, la verdad. Como por ejemplo la más icónica de este diseñador, que es la silla Vasily, que es esta que tenemos aquí, Sí. ¿vale? Y ¿qué tiene característico este mobiliario? Pues, a ver, aunque en la primera parte yo me quedé flipando en que los primeros diseños de este diseñador eran tablones de madera rectos y a veces un poco ortopédicos también. Inspirados totalmente por el movimiento de Stig, que hablamos en el capítulo anterior. Inspirado por Gary Rietveld. Exactamente. Pues pasa de eso a tubos de metal, doblarlos. De acero. De acero, sí, perdón. Tubos de acero, doblarlos. De una silla, por ejemplo, la que nos hemos enseñado anteriormente, y además también de todo el mobiliario que estaba en esta escuela. Todo esto, las lenguas dicen que para que se le ocurriese doblar esto, los tubos de acero, dice que se inspiró en los manillares de su bici. ¿Tienes algo que decir? Lo había escuchado esto, lo había escuchado. Bueno, igual se ha inspirado en el manillar de tu bici o en que hay una persona que se llama Mart Stam, que antes que tú había hecho una silla con acero curvado. Pero bueno, que la inspiración puede venir de muchos sitios, ¿eh? No seré yo la que diga de dónde le viene la inspiración a Marcel Breuer, por supuesto. Ya está. No. Vale. Tenemos la colonia con las casas que sean asequibles y que pueden ser para alumnos y para obreros o gente trabajadora, que se puedan ampliar, que abarate costes. Tenemos la escuela, que consta de 3 bloques. Y ahora también, a ver, dónde viven los maestros. Porque que van a venir desde Weimar a propósito 3 horas de viaje. No. Porque una de las condiciones principales que puso Walter Gropius es que a la ciudad es que los propios profesores tenían que tener su propia vivienda. That's amazing. Sí. Sí. Y claro, cada uno de su padre y de su madre. Porque aquí son todos artistas. Porque tenemos a Klee, a Kandinsky, que cada uno tiene su propio arte en pinturas, que ya estuvimos también viendo. Uno es muy geométrico, de formas que te pueden inspirar que hay algo, pero no sabes lo que hay. Que anécdota o dato curioso. Kandinsky era el profesor que dijimos que dices, tiene una buena planta, ¿no? Con sus gafitas redonditas y tal. Vale, su estilo
se dice que fue influenciado por su mujer. ¡Wow! Porque la primera se tiene el registro, la suposición de que el primero que empezó a hacer ese tipo de dibujos fue su mujer. Siempre me encanta cuando hablamos de mujeres. Pero Muteada, mujer muteada, pero bueno. que luego él le añadiría y le haría, pero como que la inspiración para él fue lo que hacía su mujer. Me encanta. Lo que pasa es que el profesor era él. Entonces, pues bueno, pues eso. Y en este caso, su mujer iba detrás de él, o sea, se fueron a vivir los dos también a Dessau y pues en su casa con Klee, con Mogoli, que era también uno de estos que era súper guay, que era de los más jovencillos, y con Finisher. Y con muchos más, ¿vale? O sea, no tantos más, pero habían unos cuantos más. Y cada uno iba con sus familiares y con sus hijos. Y hay testimonios que dicen que estaban bastante contentos porque pudieron diseñar sus casas según sus necesidades. O sea, ellos especificaban un pliego de necesidades y esto se diseñaba así. Claro, estas casas, tú cuando entrabas a cada estancia, pues cada una era de su padre y de su madre, porque Kandinsky quería que fueran las paredes amarillas y a brochazos. Klee quería que fuesen todas negras las paredes. El otro quería hacer murales. Y entonces, pues, y el otro quería que todo fuera blanco. Entonces, pues, entrar aquí, la verdad que es bastante. Y Es un poco exhibición del Deutscher Werborn en Colonia de 1914. pues un poco, sí. Cada uno va a su bola. Y he estado leyendo que se pueden visitar las casas. Nice, ok. Que con la guerra sí que es verdad que la casa creo que fue de Kandinsky y de Walter Gropius, porque Walter Gropius tenía la casa grande, obviamente. La casa, fueron destruidas totalmente por la guerra. En cambio, las otras sí que se mantenían. Entonces, en relación a lo que se mantuvo de las otras, más la información gráfica que se podía haber obtenido, se reconstruyeron las otras dos casas, pero ya avisan de que no es 100% fiel a la original, porque al final es lo que pasó también con el Deutscher Werkbund, que no habían fotógrafos, no había... Sí. Entonces, toda esa información se Hay pocos pierde. registros, sí. Entonces también ole por el arquitecto que hizo la reconstrucción porque le echó un par, ¡Ole! ¿no? O sea, quiero decir, inventarte algo que es histórico, pues bueno. Así. Bueno. Vale. Y con todo esto, hemos hablado del interior de estas casas, ¿vale? Que estaban hechas según sus necesidades, cada uno a su gusto, pero la parte de fuera. Vale. ¿Cómo son las casas modernas actuales? ¿Qué te viene a la cabeza lo primero? Cubos. Con ventanitas pequeñas. Fachadas blancas, lisas, Sí. todo muy geométrico, superpuesto uno sobre otro. Blanco, gris y negro. Vale. Pues, si te digo que en el 1927 las casas de los maestros eran así por fuera. Yo creo que los arquitectos que están haciendo los edificios que están cerca de la estación de Delicias de Zaragoza debían de inspirarse mucho definitivamente en estas casas que has comentado de la Bauhaus, porque vaya 4 bloques guapos de hormigón blanco con cuadrados negros. ¡Buah! Sí. Entras a la ciudad, vas por la autovía, entras, un gustazo para la vista. Habría que ver también, o sea, ahora con qué objetivo se diseña así, ¿vale? Porque una cosa es estética, una cosa... Y después también otra totalmente distinta es el por qué Walter Gropius decidió diseñarlas de esta manera. I agree. Seguro que hay una razón. Y no la sé. Y no la sé. La de Walter Gropius al menos sí que la sabemos, porque nos lo dicen los chivatos de los libros, así que es lo que hay. Nos dicen que no querías abaratar costes, no querías que fuese accesible y que se pudiese añadir más, como hemos comentado también en Egipto. Pues bueno, una manera fácil era hacer bloques rectos, rectangulares, ¿vale? En este caso las ventanas eran grandes para aprovechar al máximo la luz, porque en Alemania, en el norte de Alemania, pues sabíamos que esto es una problemática. Sorry. Vale. Sorry. Entonces, bueno, pues él lo hizo con el objetivo de que fuese accesible y que se pudiese hacer
a base de bloques prefabricados. Y entonces, en este momento, ¿vale? Walter Gropius, estamos en el 1927 y este año será el final de la dirección en manos de Walter Gropius. Y Walter Gropius lo está deseando, ¿vale? Aunque sea su bebé, lo está deseando porque está ya harto de tanta presión política sobre la subvención de esta escuela y sobre, porque es que se ve que no sé quién fue, que le cogió tanta manía, que el mínimo error que pudiese hacer en una obra que hiciese él de arquitectura, se le machacaba muchísimo. Tú imagínate que se le machacó por hacer un alféizar de ventana un poco más profundo que el de al lado. O sea, Sí, que era muy piquis, pero es que claro, era una persona muy de cara al público, entonces claro, la gente que ve opina. sí. Y en este caso, pues aquel estaba harto y quería poder diseñar cuando le diese la gana, en el momento que le diese la gana, subvencionado por, obviamente, clientes que querían hacerse una casa y que nadie, o sea, estar fuera del foco político y social. Entonces, en este caso, llegó Hans Meyer, 1927, nuevo director en nueva sede de SAU. Es decir, 2007. En el 1927, que es cuando la Bauhaus empieza a rodar, que es cuando ya la colonia ya está construida, la escuela ya está en marcha, la casa de los maestros finalizada, y es cuando los alumnos ya empiezan a interesarse un poquito más ya por qué clases tocan hoy. Bueno, ¿y qué pasa? Que cada vez que hay un cambio hay miedo, porque tú estás acostumbrado a una forma de proceder, de estudiar, a una guía, y entra una nueva persona con ideologías bastante distintas a el primero y dices, no, 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 por favor, no cambies, o sea, déjame tranquilo con lo que estoy haciendo, que yo quiero terminar, porque esto podría pasar a mitad curso. Entonces, tú imagínate, a mitad curso y te cambian totalmente los conocimientos, tu cabeza se hace un lío tremendo. Bueno, pues hubieron muchos alumnos que se estuvieron manifestando por esto, pero al final Hans Meyer hizo lo que le dio la gana. Y es así. Pero he de decir que yo estoy muy contenta con la incorporación de Hans Meyer porque hizo mucho bien en la Bauhaus. Vale. Para empezar, reestructuró lo que era la guía educacional, ¿vale? No. Había muchos talleres en la Bauhaus de Weimar, la de Walter Gropius, igual demasiados, y a lo mejor por eso no era tan fácil el mantenimiento de esta escuela. Entonces él decidió empezar a fusionar, o sea, no se dejaba de hacer, por ejemplo, metal y escultura se fusionaban, pero se hacía metal y escultura, ¿vale? No se dejaba, pero todo dentro del mismo taller. Y eso era algo positivo porque en vez de ser dos cosas diferentes, empezaban a aparecer los equipos multidisciplinares. Entonces, eso sabemos que nutre muchísimo Eso siempre enriquece. a todos, Mm. ¿vale? Y en este caso consigue crear una sociedad limitada. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo los alumnos van a poder, mientras estudian, todo lo que crean lo van a poder vender bajo el nombre de Bauhaus y además con ese dinero se van a poder pagar los estudios. O sea que al final es un poco un círculo, ¿no? Es Qué guay. un win to win. Un win to win. Sí. ¿Qué pasa aquí? Que al principio pues es un proyecto en práctica, que se ha puesto en práctica, a ver cómo va, y al principio pues claro, no va a tener beneficios porque tienes más gastos con materiales, con esfuerzo y con aprendizaje que con lo que tú puedas llegar a vender, y la escuela tampoco es tan conocida, entonces tienes que hacerte un poco de nombre. Entonces, a los 2 años o así, en el 1929, es cuando realmente la ciudad empieza a sentir que tiene beneficios de todo lo que ha invertido en esta escuela para que empiece a generarse. Y bueno, pues como hemos dicho ya, se fusionan los talleres y algo muy guay que ya venía de
la otra Bauhaus, ¿vale? Con el profesor super guay de 28 años que empezó a incorporar un montón de maquinaria para la impresión y los alumnos se motivaron el doble, que es la imprenta. Y aquí, antes de irse, Walter Gropius dejó firmado que tenían que salir X libros, rollo una revista, ¿vale? Pero más bien que una revista al principio se concebía como una enciclopedia en la que había mucha documentación o es un registro, ¿no? De todo lo que se estaba haciendo en la Bauhaus hasta el momento y además también podían participar haciendo entrevistas a profesionales del sector que no perteneciesen a la Bauhaus, rollo un podcast, ¿sabes? Pero, Love it. El ¿sabes? primer podcast. El primer podcast, pero impreso. Y bueno, de estos tomos se imprimió una cuarta parte, ¿vale? No llegó a imprimirse todo. Y entonces, como vieron que no podía tener tanto éxito, en este caso en la enciclopedia decidieron hacer una revista cuatrimestral. Y aquí pues hablaban de, no sé, novedades en la escuela, qué había sucedido durante esos 4 meses, quién había visitado la escuela, si había habido alguna ponencia o alumnos que habían asistido a talleres externos a la Bauhaus, entrevistas a profesionales, etcétera. Y un dato divertido en este caso, ¿vale? Es que los de la imprenta ya están hablando de optimización del tiempo, ¿vale? Ok, wow. ¿Vale? Porque, bueno, cuando tú te imaginas una revista o un cartel informativo, te imaginas que hay como, no sé, un titular, luego, no sé, notas en letras más pequeñas, Sí, pues sí, sí, como sí. dirección, Ujú. hora, tal. Vale, pues en este caso dijeron, mira, no tenemos tiempo y tampoco tenemos recursos económicos, así que ¿para qué tenemos que usar tanta mayúscula y minúsculas si realmente la gente eso no lo aprecia actualmente? Y con escribir todo en minúsculas, pues vamos más rápido. Pues la curiosidad es que las revistas estaban todas escritas en Ay, qué minúsculas. curioso, no me lo No había había planteado. Bueno, mayúsculas. creo que nunca he visto una revista de la Bauhaus. En plan, creo que no, creo que no. Pues en este caso Wow. estaría interesante, sí. Ahora nos metemos en los talleres, porque en este caso, en esta época, va a empezar a destacar el taller textil, que nos encanta y nos va a encantar, y también el taller del metal y de la carpintería. Vale, vamos a hablar ahora mismo del taller textil. El taller textil, en un principio, Walter Gropius decidió que si habría este taller, muchas mujeres iban a querer irse aquí porque era pues más de la labor, bordar, más lo que él intuía que podía gustarles a las mujeres, aunque había mujeres que destacaban en el taller de metal y cerámica, Mm. que ya también hemos hablado de ellos. Pero bueno, vale. Me anulas en un sitio, me llevas al otro, vale, pero yo mi creatividad la tengo que sacar y encima los profesores me la potencian más todavía. Ujú, exacto. Vale, pues aquí tenemos a Gunta Stossel. Stossel. Oh my God, ok. Vale, no lo pronuncio bien, pero bueno. STO con 10 S en la O, LZ, el LZL, ¿vale? Y esta, aunque fue alumna, ¿vale? Fue alumna del taller de textil y aunque hasta 3 años después no se consideró oficial, oficiala, oficial, no sé cómo decirlo, o sea, la responsable del taller, Vale. ¿vale? Sí que es verdad que desde prácticamente el principio fue la que se encargó en organizar el taller, la forma de educar en el textil Ujú. y quien experimentaba con diferentes materiales para después trasladarlo a las alumnas, ¿vale? Todo iba en nombre de un profesor que fue el que les daba muchísima manga ancha para que hiciesen lo que quisieran y ella es la que se encargaba un poco de organizar y 3 años después fue cuando fue oficial. Y se tiene que decir también que en textil y en arquitectura fue los únicos talleres de toda la Bauhaus que podían tener certificados oficiales y luego ya en arquitectura licenciatura. Pero en textil era la primera vez que se podía ver y no tenían ni en carpintería, ni en metal, ni en esto, solo en textil. Y bueno,
el objetivo de este taller es que se hiciesen... Porque, a ver, el objetivo de Hans Meyer era también, aparte de que cada alumno se pudiese pagar los estudios vendiendo, que había hecho una sociedad limitada, también era estandarizar muchas cosas. Porque creía que así es como iba a poder llegar a más público. Porque estandarizando abaratas costes. Sí. Entonces, el objetivo, por ejemplo, del taller del textil era generar patrones, estándares que se pudiesen vender no solo como alfombras, sino también como, o cortinas, sino también como tapicería para paredes incluso, ¿sabes? Y todo esto se le ponía una etiqueta y se vendía. Y después tenemos la parte de carpintería con Marcel Breuer, que ya hemos hablado de él con la silla Basili y la curvatura de los tubos de acero. Y bueno, aquí se tiene que destacar que se sacó el primer catálogo que tenía muebles ad hoc. O sea, ad hoc no, que tenían en stock. Wow. O sea, no es que lo diseñasen a medida y tal, sino, vale, yo tengo esta silla, esta mesa, este armario, si quieres así, yo te lo fabrico y en X días lo tienes, o en una semana lo tienes. Entonces también muy guay, porque a la hora de vender era, o sea, pues para que te imagines rollo IKEA ahora, ¿vale? Pues en ese momento ellos se hicieron su catálogo de productos, tú ibas y era fácil de obtener económicamente. Al final estaba hecho por alumnos también, hay que pensar también en esto, que todo va de la mano. Luego tenemos otra mujer, a Marianne Brandt. Vale, Marianne Brandt, ya hemos hablado de ella en el anterior podcast de la Bauhaus, porque destacó en el taller del metal. Estuvimos hablando de una tetera, sí, de una tetera que tenía diferentes formas geométricas, se componía por una media esfera, luego un medio círculo, como que era muy abstracto. Sí. Vale, pues esta mujer junto con un compañero suyo fueron los responsables del taller del metal. Y ellos, porque una cosa que también, yo eso no lo sabía, que representa mucho a la Bauhaus es la sección de lámparas. Vale, yo tampoco. Y la verdad que nos gusta un montón porque adoramos lámparas, ya lo sabréis por qué. Y es que, ¿tú te acuerdas del típico flexo de sobremesa que puedes tener tú en tu casa con la base circular, la columna que era como un muelle y que lo podías doblar y tenía como el de Pixar, el foco Sí. ¿vale? Bueno, pues el original es de la Bauhaus y es de ellos. Y luego tuvieron muchas réplicas porque fue la lámpara más vendida durante años. ¡Wow! Anonadada, me acabo de quedar. O sea, el primer flexo es de la Bauhaus. Al menos con esta forma, o sea, y con todas, sí. Qué fuerte. Es de la Bauhaus. Qué guay. ¿Cómo te quedas? No me lo esperaba. Cada vez que me dicen que algo es lo primero de algo, me quedo como wow. Pero claro, siempre ha habido un primero de algo. Vale. Entonces, se estandariza porque también estamos en la revolución industrial, ¿no? Y al final, pues sacar en serie producto es más fácil, es más barato y abasteces a un montón de gente. Pregunta. Vosotros también, y tú también, ¿creéis que cuando... Porque también hemos hablado de la importancia de la artesanía y de cómo se diseña y que las piezas sean únicas, etc., ¿vale? Porque igual tienen más personalidad o tienen, no sé, más carácter. Vale. ¿Creéis que cuando un producto se industrializa, es decir, que se diseña pensando para que sea accesible para una gran masa de gente, pierde valor? Great question. A ver, pierde valor, no necesariamente, pero sí que creo bastante que lo artesano hace que un producto sea único, ¿vale? Es decir, si alguien te hace un producto artesanal,
te puedes quedar tranquilo o solo lo vas a tener tú, ese producto, porque igual alguien tiene una silla que es el mismo modelo de silla, pero con algún cambio. Entonces, obviamente, a nivel económico hay piezas artesanales que se han hecho a mano, obviamente, que tienen precios exorbitados. ¿Por qué? Porque es que no hay dos iguales. Entonces, a ese nivel, sí. Al valor del artesano, sí, pero sobre todo a lo único. Pero no creo que una pieza diseñada precisamente para ser fabricada industrialmente y para poder tener mayor alcance, o incluso no, porque ahora hay piezas industriales realmente caras, tenga menos valor que una pieza artesanal. Lo que pasa es que la réplica es exacta. Y hay muchas cantidades de la misma pieza. Y eso es lo que realmente para mí hace que la pieza valga menos, que sí hay dos iguales. Y ahí es donde está la diferencia entre el diseño industrial y el diseño artesanal. Y la guerra eterna que tienen. Tiene que haber de las dos cosas, pero es lo que decimos. Para mí, el diseño artesanal es mucho más arte. Es mucho más una pieza que tienes una en tu casa porque le da personalidad al espacio. El diseño industrial es un diseño necesario. Es un diseño que tiene que llegarle a todo el mundo y es un diseño que piensas en cubrir necesidades. El arte no siempre piensa en cubrir necesidades. Ya está. No tengo nada más que añadir. Vale. Ok, I'm glad. No, es verdad, o sea, es lo que estás diciendo tú. Hay que saber diferenciar entre arte y cubrir necesidades. Vale, con todo esto, Meyer, ¿tú qué opinas? O sea, ahora que te he contado un poco todo lo que ha hecho Hans Meyer, ¿no? Que buscó hacer sociedad limitada para que la escuela no dependiese tanto del gobierno, fuese más independiente económicamente, que también a los alumnos les diese esa ayuda y también esa posibilidad de ya nada más empezar diseñando y tocando los materiales y probándolos, que se pudiesen pagar los propios estudios suyos, que pensara en estandarizar ciertos diseños para conseguir más dinero para la Bauhaus y que más gente pudiese acceder a ello. ¿Lo ves? ¿Tú lo ves muy creepy, muy mal? ¿O cómo ves tú este cambio de Walter Gropius, que estaba venga a pelear si no encontraba la solución, a la solución que propuso Hans Meyer? A ver, de la manera que lo estás contando, parece que obviamente la solución de Hans Meyer era mejor. Yo, una reflexión que estaba haciendo mientras estabas contando todo es que si tú piensas realmente antes de empezar a estudiar la Bauhaus, ¿vale? O si antes hay nombres que te pueden sonar, Walter Gropius te suena. Sí. Y Mies van der Rohe te suena más que Walter Gropius. Pero Hans Meyer seguramente no lo habías escuchado en tu vida. ¿Vale? Hans Meyer es una persona que cae en medio y cuando la gente dice Hans Meyer fue director de la Bauhaus, la gente dice ¿quién es ese? Vale, entonces pienso que igual es un poco de abnegación, rollo. Walter Gropius, además de llevar la Bauhaus, quería tener un reconocimiento como arquitecto y tiene muchos edificios que son de Walter Gropius. Y Walter Gropius inició la Bauhaus y fue mi idea y tal y tal y tal y tal. Y Hans Meyer fue más en plan, no, soy yo, tal, pero voy a actuar únicamente de director de la Bauhaus para el beneficio de la Bauhaus. ¿Por qué te digo esto? Porque yo ahora mismo así, por decirte, no te sé decir ni un trabajo de Hans Meyer. Nada, entonces no me sorprende que todos sus esfuerzos estuvieran puestos en mejorar las condiciones de la escuela. Y no me sorprende que fueran aparentemente mejor que lo que proponía Walter Gropius. Puede no estar relacionado, pero es una reflexión que estoy haciendo porque ¿qué otra cosa ha hecho Hans Meyer? Yo no lo sé. Vale, pues te voy a decir que has tenido muy buena reflexión. Creo que me he explicado muy bien porque lo has captado bastante bien, porque justo se considera el director fantasma de la Bauhaus. Porque realmente, o sea, a ver, yo tampoco sabía que, o sea, conozco a Mies van der Rohe, conozco a Walter Gropius, Hans Meyer sí que es verdad que he escuchado algo porque creo recordar que posiblemente estuvo también en el estudio de arquitectura, pero así de pasada un poco, de Peter Behrens. Puede ser. Pero sí que es verdad que el único a mí que me reflejaba mucho era Walter Gropius y un poco de Mies van der Rohe, Sí. pero Hans Meyer sinceramente no sabía que había No, que hecho de nada. hecho no necesariamente relacionas a Mies van der Rohe con la Bauhaus. En plan, no lo lo pones como conozco, director de la Bauhaus, pero sí que sabes quién es Mies van der Rohe. Exacto, sí. Pues sí. De hecho, se conoce mucho más a Mies van der Rohe por su trabajo fuera de la Bauhaus Exacto. que por su trabajo en la Bauhaus, que eso ya dice cosas por sí solas, o sea, que obviamente. también ahora sabrás también por qué. Vale. Pero quiero decir que me gusta la reflexión porque al final la conclusión era esa, o sea,
has hecho un cambio tremendo, o sea, no has puesto el foco en ti porque no querías ser tú el protagonista de esta historia, querías que los protagonistas fueran los alumnos y así lo has demostrado porque durante ese periodo, esos 3 años, porque es la maldición de la Bauhaus, ¿vale? Porque son 3 y 3 años, 3 años, o sea, va de 3 en 3. Pero bueno, es el director fantasma. Vale, entonces, hemos dicho que tiene un principio, que es en el 1927, entra de director y 3 años después, adiós. Pero, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. La situación en Alemania políticamente es muy adversa y en este caso, o sea, yo por ejemplo, en la escuela no recuerdo que hubiese ese tipo de discusiones por mentalidades políticas, ¿vale? Yo creo que en nuestra época, yo creo que cada uno va un poco a su rollo, sí que hay discusiones políticas, pero no influyen en la Sí, educación, ¿vale? sí, sí. Y en este caso, bueno, pues surgen los comunistas marxistas y el Partido Nacionalista, ¿vale? Entonces, vale, los comunistas, es todo esto entre los alumnos, ¿vale? Y los comunistas empiezan a decir que realmente la Bauhaus tiene que ser marxista y tiene que ser comunista, que al final es un poco lo mismo, ¿vale? Porque el objetivo final es fijarse en el arte, ser creativos y diseñar a partir de todo esto, que era un poco la ideología que venía también de Walter Gropius. Y este grupo empezó a hacerse su grupito. Entonces, si tú decías que lo que me podía haber pasado a mí perfectamente, que yo paso de política y que no quiero vincularlo con los estudios, te rechazaban y eras como, o sea, Sí, que tenías que elegir bandos. sí, pero muchos no lo hacían, entonces eran como excluidos y marginados, ¿vale? Y en cambio los nacionalistas todavía no se habían manifestado del todo porque sabemos que el partido nazi y todo esto pues tardó un poco en tantear el terreno y saltar a la yugular. Entonces, hubieron muchos problemas porque se politizó todo muchísimo. Y Hans Meyer, en secreto, ¿vale? Él es director y un director no se puede posicionar de ningún bando porque tienes que ser neutral, ¿vale? Lo que pasa es que Hans Meyer obviamente era comunista en este caso. Entonces hubieron muchas manifestaciones por X y por Y, por el momento y la situación de la ciudad en ese momento y tal, que fueron subvencionadas las manifestaciones y las huelgas por Hans Meyer en secreto. Y esto salió a la luz y entonces dijeron que la Bauhaus no podía tener un director que estuviese posicionado y menos en la parte comunista, porque el nacionalismo estaba cogiendo mucha fuerza. Y al final, al fin y al cabo, se estaba empezando a creer que el arte alemán no tenía que ser creativo, espiritual, no sé, tenía que ser algo más clásico, no puede ser moderno, tenía que ser más clásico. Y Hans Meyer, pues era todo lo contrario. Entonces le dijeron, lo siento mucho, pero te tienes que ir. Y aquel feliz se fue a Moscú a construir. Porque encima, una anécdota de todo esto es que cuando Walter Gropius le cedió la dirección a Hans Meyer, o sea, pensaban totalmente distinto uno del otro, pero Walter Gropius estaba ya hasta las narices y quería dedicarse a construir arquitectura. Y Hans Meyer, pues decía, tío, estoy yo aquí llevando totalmente una administración y una escuela y yo lo que quiero es construir y diseñar y no se me está dejando porque el tema de la arquitectura siempre en la Bauhaus ha sido como la espinita que nunca se lleva. Y en este caso, pues Hans Meyer dijo, pues vale, me voy a Moscú a construir. Y se fue. Y entonces, siguiente temporada. 3 años más, donde el director entra Mies van der Rohe. ¡Tachán! Sorpresa. Vale, seguimos en Dessau, ¿vale? Pero vamos a volver a cambiar de sitio. Es que, peor que una mudanza, tío. Se cambian de aquí como si fuera algo tan fácil. Vale. Entra Mies van der Rohe.
Mies van der Rohe ya en ese momento es un arquitecto súper mega ultra reconocido por su arquitectura en rascacielos acristalados y, por ejemplo, también se consideraba el arquitecto alemán. ¿Vale? El prototipo de Mies van der Rohe era el arquitecto alemán porque construía según ellos creían. De hecho, el Estado de Alemania fue el que le pidió que diseñase el pabellón alemán en Barcelona, que es este de aquí, ¿vale? Que, como podéis ver, esta arquitectura de planos rectangulares superpuestos uno entre otro para hacer diferentes estancias se repite bastante en su arquitectura porque también, esto os va a gustar, hay una película de Batman en la que la casa de Batman es la casa de Mies van der Rohe en el lago. Y aquí, en esta casa, también se pueden ver esta misma disposición de los planos rectangulares y planos, con acristalamientos enormes para aprovechar el máximo de luz que pudiese entrar en la casa, y todo el mobiliario que hay dentro es mobiliario diseñado por Mies van der Rohe. Otro director, vale, miedo otra vez por todo lo que pueda pasar en la escuela, cómo se va a llevar el taller, etc. Vale, pues Mies van der Rohe no se corta un pelo y el mínimo que se manifiesta lo echa. ¿Vale? O sea, yo he venido aquí a hacer escuela y lo voy a hacer quieras o no quieras. Puedes manifestarte todo lo que quieras. Si te manifiestas, pues lo siento mucho. Te echo y a tus amigos les invito a irse. Y así lo hace con todos. Muy bien. Pero en este caso a los comunistas. Entonces, otras cosas que hace. En este caso no fusiona. Elimina talleres. ¿Vale? Muy bien. Reduce talleres. Elimina totalmente la producción, disuelve la sociedad limitada que tanto costó por construir y por conseguir, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Los alumnos ya todo lo que producen no lo pueden vender, entonces, ¿cómo pagan la educación? Encima, ojito, que no solo disuelve eso y quita la sociedad limitada, sino que sube los precios de matrícula considerablemente bastante, o sea, muchísimo, o sea, acabo de decir una barbaridad, considerablemente bastante, pero es que es así, y quita todas las becas, Muy bien, este señor es un crack. ¿vale? Y una cosa que digo, tengo que decirlo porque digo, para todo lo que ha dicho, creo que es lo que más me gusta, o sea, prohíbe fumar en clase. Oh, that one's good. ¿Vale? A todo esto, es que yo recuerdo que cuando yo estuve en el Erasmus allí en Milán, es que era exagerado, todo el mundo fumaba. O sea, todos los profesores fumaban, hasta el profesor de fotografía tenía el bigotillo blanco con esto amarillo de tanto fumar. Ay, por Dios. Salías porque teníamos un montón de zona verde, de césped para comer, para tomar el sol sobre todo. Y todo el mundo estaba fumando, o sea, todo el mundo. Pues bueno, digo, pues para eso, pues mira, una cosa buena que ha hecho, prohibir que fumen, ya está. Entonces, claro, ¿esto qué te evoca a pensar? ¿Privatización de la escuela? No sé. Ah, una nota. Hans Meyer fue el primer director que permite el acceso a todo tipo de gente. Y cuando digo todo tipo de gente es todo tipo de gente con todo tipo de capacidades, ¿vale? Y que fue algo muy bueno. Pero bueno, volvemos a Mies van der Rohe. Entonces, aún así, se considera que Mies van der Rohe, al final de todo, como conclusión, fue el único que hizo escuela. Bueno, vale. Si tú lo dices, pues me lo tendré que creer. Sí que es verdad que con Meyer aprendieron con Walter Gropius se inició todo, con Meyer aprendieron mucha técnica y con Mies van der Rohe también, al final, al ser un arquitecto muy reconocido por sus rascacielos, su arquitectura, pues su análisis era muy bueno de todo. Entonces, eso es una cosa positiva que se llevan los alumnos. O sea, ¿cómo piensa Mies van der Rohe? Pues todo eso lo consiguieron trasladar a los alumnos. That's good. Entonces, vale.
Esto es en el 1929-30, ¿vale? Estamos ahí rondando. Vale. Y con todo esto que empieza a poner mayores precios de matrículas, quita lo que son las becas, echa a toda la gente que se pueda manifestar. Encima dice que cierra la Bauhaus a mitad curso para iniciar desde cero y que todos los alumnos que estaban matriculados tienen que volver a matricularse. Por Dios, qué ¿Vale? petardo. Bueno, pues la cosa no va tampoco muy bien porque empieza el nazismo, ¿vale? Empiezan a manifestarse y a verse por ahí connotaciones de nacionalismo que va en contra del comunismo, XY. Mies van der Rohe decide alquilar una antigua fábrica de teléfonos en Berlín, porque a ver, cuando ya empieza a ir un poco mal en Desaula Bauhaus, aparecen otras ciudades que quieren aportar su granito de arena para que vaya allí la escuela. Pero Mies van der Rohe hace caso omiso, aunque haya muy buenas propuestas, y como él lo que quiere es privatizar la escuela, que lo que no quiere es que dependa de que sea pública, que tampoco entiendo muy bien por qué, porque cortas el acceso a muchas capacidades, o sea, a mucha gente. Él decide ir por libre y alquila una antigua nave que era una fábrica de teléfonos en Berlín para trasladar toda la escuela allí. ¿Qué pasa? Que durante el traslado de la biblioteca de Dessau a Berlín, para un control de nazis, para y dice, ¿qué llevas ahí? Y entonces empiezan a abrir las cajas y se encuentran con los libros Ya, que había publicado la Bauhaus, que eran qué triste. con mucha connotación comunista, porque en ese momento la Bauhaus era comunista. Entonces, pues bueno, hay el ministro de Cultura y no sé qué más era. Sí, bueno, el ministro de Cultura, en este caso del Partido Nacionalista, eh, se puso su punto fijo en la Bauhaus y empezó a destruir. Es que se divertía Ya me lo destruyendo. creo, ya me lo O creo. sea, no os lo podéis ni imaginar las barbaridades que se hizo allí. Y es que fue que lo cogió entre ceja y ceja y dijo, por mis santos cojones, que vas a morir. Y pues así lo hizo. Empezó en todos los traslados a interceptar esos traslados de libros, destruyó cuadros, destruyó tapices, destruyó un montón de cosas. O sea, de hecho, te cuento que en el taller de textil, hubo una mujer que destacó un montón porque descubrió la manera de hacer un tejido a doble cara, que cada cara era de una forma y lo que la característica técnica de ese tejido es que favorecía la fonoabsorbencia de un espacio, cosa que no se había visto nunca, porque los tejidos nunca tenían características técnicas, o sea, y ella lo consiguió, pues también lo destruyeron. Muy bien. Un montón de cosas. Mies van der Rohe, al final, Mies van der Rohe, consiguió trasladar lo que pudo a esta fábrica que era de modo clandestino, y aquí tenía a sus profesores y a los alumnos y en el 1932 consiguió llevarlos todos allí, pero en el 1933 hicieron una reunión y dijeron, mira chicos, lo estamos intentando, estamos haciendo lo que podemos, hemos tenido mucha ayuda en plan topo nacionalista que nos ha estado ayudando para que hablen bien de nosotros, fingir que somos nacionalistas para poder que esto siga, pero hay mucha presión política, nos están destruyendo todo lo que hacemos, no quieren que hagamos nada, o sea, quieren que sea todo clásico, lo destruyen todo, no tenemos remedio. Y al final de todo, todos al unísono dijeron que se cerraba la Bauhaus y que ya no iba a haber nada más. Y en este momento fue cuando el gobierno de Hitler consiguió que una escuela de casi 10 años que buscaba
una identidad corporativa básicamente para el Estado de Alemania, se disolviera. Bien, Sí, bravo. y este fue el final. Aunque después, por su cuenta, Mies van der Rohe siguió con su escuela privada de manera clandestina, pero ya no era la Bauhaus. Interesting. Sí, la verdad que cuando yo estaba leyendo esto y digo, tío, es que me está Da entrando- rabia, sí. Buah, no sé, no sé. Aquí una pregunta. ¿Creéis que a día de hoy, con la libertad de expresión o la ideología política que hay ahora, una escuela como la Bauhaus, que yo no creo que estuviese haciendo nada malo, la verdad, podría sobrevivir? Sí. Seguro que hay escuelas como la Bauhaus ya sobreviviendo. De hecho, seguro. No me las conozco, pero... A ver, yo creo que a día de hoy, y toque madera, o sea, creo que se ha evolucionado bastante en la historia, sabemos lo que había, lo que hubo, de dónde venimos y lo que queremos. Bueno, eso de lo que queremos igual, pero sobre la marcha se sabe un poco lo que se quiere y creo que hay bastante respeto en eso. Sí, sí, sí. Y que tú puedes ser ecléctico, tú puedes ser nórdico, tú puedes ser moderno, tú puedes ser clásico, todos encajan en el mismo sitio. Exacto. Entonces, pues eso. Hemos tenido una Bauhaus en Weimar durante 3 años con Walter Gropius. Hemos tenido otra Bauhaus en Dessau que se puede visitar, que esta es la más visitable porque las otras creo que no se pueden visitar. Y encima, en su momento, fueron motivo de excursión para muchos curiosos, que era de Hans Meyer. Y tenemos una tercera Bauhaus que fue trasladada a Berlín, pero realmente... Yo realmente en estos 3 años que duró, yo creo que no sacaron provecho de nada porque entre traslado, de paro, te destruyo y tal, no se aprendería nada. Yo creo que ya cuando Hans Meyer fue expulsado, la Bauhaus ya dejó de existir como lo que se conocía. Y nada, pero bueno, a día de hoy yo creo que podemos decir que el legado de esta escuela ha dado fruto a muchas escuelas y también, o sea, porque yo ahora, por ejemplo, estoy pensando en la universidad o en la escuela de arte y tal, y digo, es que más o menos se trabaja un poco en la misma sintonía, con talleres teórico y tú puedes escoger qué campo quieres, no sé. Bueno, almost. Pues bueno, esta es mi conclusión. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Muy interesante, ¿Sí? desde luego. Sí. Escuchar hablar de la Bauhaus siempre es interesante. Siempre es un buen tema de conversación. O sea Si queréis ampliar más información, Tachen tiene unos libros muy buenos sobre la Bauhaus, que al final es de Unos donde al final es de donde sacamos toda la información, no solo de Tachen, sino de otros libros, pero en este caso ya solo con ese ya había un borrón. Sí, solo de ese han salido 2 episodios y creo que Sonia podría haber seguido hablando aquí 3 horas más. Sí. Pero bueno, ha estado muy bien estructurado. Creo que ha quedado clara la segunda fase de la Bauhaus. So, thank you for that. Vale. Yo me voy contenta con esto. Perfecto. Así que, bueno, además de esto, bueno, comentaros, como os comentamos siempre, que en nuestra página web, modelo14.com, tenemos una sección de blog donde es verdad que se amplía muchísimo más la información y posiblemente hay cosas que aquí en el podcast pues no da tiempo a decir y ahí sí que salen. Y tenéis muchas imágenes que visualmente feten. Y no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales porque ahí es donde también subimos mucho contenido, pistas de lo que vamos a hablar y curiosidades. Exactamente. Y en el próximo episodio, súper interesante, vamos a hablar del interiorismo en el cine con las películas que están nominadas a los Oscar. Así que... Sí, que ya bueno, el año pasado ya lo hicimos y parece que gustó bastante. Exacto. Así que este año repetimos. Sí. Así que ya no nos queda nada más que decir. Yo creo que ya habéis tenido un buen chorro de minutos de aquí para entreteneros. Estés estudiando, diseñando o trabajando. Ale. O conduciendo. Hasta el mes Venga. que viene. Ale. ¡Mua! Una buena despedida. Adiós. Modelo 14.